a las 6 de la tarde se va a presentar esta exhibición llamada Vida Eterna y Memoria, la muerte a través del arte. Así es el maestro Alejandro, el maestro Alejandro es quien hizo la curaduría, la selección de las piezas de esta exposición que hoy se inaugura por la tarde. Maestro, platíquenos un poco de la selección y por qué el tema Vida Eterna y Memoria, la muerte a través del arte. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Bueno, la selección de piezas se acordó con el personal del Museo de Santa Mónica. Teníamos que hacer una selección especial. Sobre todo, parte del programa de contextos es sacar piezas que no han sido exhibidas anteriormente, que están en los repositorios del museo y que bien pudieran ser interesantes, sobre todo, ¿no? Que la exposición lo conforman piezas que no son, digamos, no son muchas, pero sí son piezas con una particularidad, ¿no? Que son interesantes. Y sobre todo eso principalmente se dio hincapié que se sacaran algunas de las piezas que no estuvieran en exhibición habitualmente. De ahí quisimos hacer un guión conforme al tema de la muerte. Aunque ya se han hecho otras exposiciones alrededor de la muerte en el virreinato, nosotros quisimos dar un enfoque un tanto diferente en cómo pensaba la gente la muerte, cómo la vivía, cómo la reflexionaban y cómo se la enseñaban también. Entonces nosotros quisimos con estas temáticas que las piezas reflejaran esa idiosincrasia de cómo se pensaba, cómo se vivía, y teniendo en cuenta que estas obras que tienen un sentido moral preponderante, totalmente preponderante, cómo estas obras podían impactar al espectador, al fiel, al creyente, y le hicieran de alguna manera vivir, sentir e incluso desear la misma muerte, ¿no? A mí me queda una pregunta que a lo mejor se puede generalizar en general, que se puede transportar o llevar a otro tipo de exposiciones, pero ¿cómo, desde el trabajo curatorial, cómo hacer que la gente entienda justamente esta visión a través de imágenes, a través de las pinturas? ¿Cómo hacer llegar ese mensaje? Pues? Bueno, nosotros lo que hicimos principalmente fue hacer un guión, digamos, adecuado a un público general, digamos, ¿no? No ser tan especializados o a un sector como se hace un sector académico cerrado, pequeño, ¿no? Sino que de alguna manera nosotros pudiéramos conectar parte de una especie de pensamiento de la época y tratarla de conectar con la obra, ¿no? Entonces nosotros dentro de, en la tarde que vamos a tener la apertura de la exposición, vamos a dar una conferencia primero, antes que nada, una conferencia en donde nosotros incluso manejamos literatura de la época, digamos. Vamos a citar, por ejemplo, a un jesuita como fue Jean Crasset o Juan Crasset, a un franciscano que también habla acerca de cómo desde la esfera religiosa ellos lanzaban ese tema al público general, digamos, a sus fieles, a sus creyentes, cómo debían ellos entender la muerte de alguna manera, y usan un lenguaje muy sencillo precisamente en esos manuales, ¿no? Así es, oiga, maestro, y por ejemplo, para esta exposición, usted en este caso, primero digo, yo tengo el tema, yo quiero hablar de la muerte, y fue a ver las piezas, o encontró alguna pieza que le llamó la atención y dijo, a mí me interesa desarrollar este tema o este tema del cual vamos a hablar a partir de esta pieza, por supuesto buscando el complemento de otras piezas que nos tienen en la exhibición. ¿Cómo fue ahí el proceso para la selección del tema y de las piezas? Bueno, principalmente debemos decir que cómo nació precisamente digamos, el convenio, el trato con Santa Mónica, ¿no? En este caso, bueno, fue a partir de una visita que hice al museo para sacar la foto de una pieza que es un San Agustín yacente, ¿okay? que está dentro de las colecciones de Santa Mónica, y justo eso conectó con mi tesis de doctorado, ¿no? Entonces, la que estoy desarrollando ahorita. Entonces, justo vimos que había unas piezas
que de alguna manera podían estar reflejando ideas que por lo general no se habían dicho en algunos otros guiones o en algunas otras exposiciones, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, personajes que aunque no están muertos, no aparecen muertos, aparecen como si estuvieran vivos, pero de alguna manera hay una especie de, digamos, de contraste muy singular. ¿Sí? Porque en lo que van a ustedes a ver en la exposición en general es una primera parte en donde los personajes se muestran yacentes, es decir, muertos, y una segunda parte que es la idealización del ser en el más allá, que aparecen como si estuvieran vivos. Entonces tenemos estas dos posibilidades en la muestra de Santa Mónica. Entonces por eso nosotros tomamos este tipo de contraste que bien pudimos conjugarlo con las piezas, ¿no? Y un poco más, pues ya en concreto, ¿qué va a ver el espectador? ¿Cuántas piezas más o menos? ¿Qué tipo de piezas se va a encontrar? ¿Cómo es el recorrido en la sala, ¿no? ¿Qué es lo primero que encuentra? En fin, todas esas características de la exposición. Bueno, la exposición está dividida en dos pequeños módulos. Una es la muerte como enseñanza moral, es decir, la presentación de personajes yacentes, monjas coronadas, por ejemplo. En nuestra, digamos, en la plática que vamos a dar en la tarde, vamos a ver cómo también se representaban a reyes fallecidos, obviamente santos fallecidos, es decir, esta situación en la que todo el mundo se tiene que identificar que en algún momento va a morir, que tiene que morir, que tiene que trascender, pero con la salvedad de que la muerte no es trágica, sino que es una puerta de acceso al cielo. Entonces ese es un primer módulo, y es el segundo módulo, que lo titulamos Imaginarse en el más allá, es donde vamos a ver justamente cómo algunos de lo que nosotros llamamos donantes, que son personajes que están arrodillados en posición orante, justamente están delante de una advocación mariana, o pueden estar delante de la crucifixión, etcétera, etcétera, diversos temas, sobre todo con los temas marianos, es muy particular, y ahí es donde los personajes se van a reflejar en un más allá esperado. Sí, y este tema que acaba de comentar, o esta expresión que dijo sobre que era una forma de llegar al cielo, también es precisamente como cómo voy a hacer, voy a dejar el rastro o el testigo de que hice algo bueno, y es precisamente a través de estos cuadros donde aparecen los donantes, ¿no? Donde se agradece, donde se está pagando, ¿no? Donde, bueno, y hay otros, por supuesto, no cosas escritas como o representadas en una pintura, pero sí están escritas como en un documento, ¿no? En mi testamento, además también dejo dinero para cuántas misas, para esta cantidad de ceras, en fin, todo lo que implica. Y eso es una forma también de hacer cosas buenas para ganarse el cielo, en este contexto por supuesto, de la Nueva España, ¿no? Así es. Bueno, hay incluso la institución de capellanías, es decir, yo dejo en mi testamento un dinero, y pido a un familiar cercano, que sobre todo se fundaba con familiares que fueran a profesar, que fueran sacerdotes, se les daba un dinero para que de ahí se fundase una capilla y se rezase por su alma por muchos años. Entonces ya tenía asegurada de esta manera parte de su gloria, parte de participar de la gloria, pero también el manipular la propia imagen del individuo y ponerla delante de un santo o delante de la Virgen de Guadalupe, es un tanto jugar, vamos a ponerlo en estos términos, mágicamente con mi propia imagen para simularme en un futuro, en este momento, pero cuando yo me muera también, claro, ya estoy de alguna manera creando o recreando mi deseo de estar en un más allá, ¿no? Pues suena sumamente interesante. Es una parte de todo este tópico que muy ad hoc al mes, pero que pues de repente no se aborda tanto. Luis, no sé si nos puedas comentar hasta cuándo va a estar, qué horarios tienen, dónde los pueden seguir, esos detalles. Y además, ¿qué otras actividades tienen en el museo? Ah, sí, claro. Bueno, esta exposición va a estar hasta el 4 de febrero, es domingo, del año siguiente, del 2018. Sí, así que bueno, tienen de aquí hasta febrero para poderla visitar.
El museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos es entrada gratuita, pública o nacional y extranjeros residentes. También por si, hay personas que nos están escuchando fuera del estado, de la ciudad, y les interesa este tema, pues ya saben que los domingos pueden venir principalmente a visitarnos. Y bueno, de otras actividades, pues también está muy próxima el Museo de Santa Mónica para participar en lo que es la tradición de Día de Muertos. También vamos a tener unas actividades que los invitamos, estén al pendientes de nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Ex Convento de Santa Mónica, Twitter e Instagram, Museo STA Mónica. Repito, Museo STA Mónica. Perfecto. Así nos pueden buscar en Twitter o Instagram. Perfecto. Pueden enterarse más al respecto de estas actividades. Claro, ahí pueden encontrar toda la programación de todo lo que claro. es. El horario para ver la expo. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. También, perfecto. Cuando gusten. También incluso si desean organizar visitas escolares, también igual pueden comunicarse al 232-0178, repito, 232-0178 y programar una visita, por igual si están interesados, también igual. Así es, pero el día de hoy a las 6 de la tarde. Así es. ¿No? Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias por habernos venido a platicar de esta exposición que se inaugura hoy, precisamente hoy viernes, pero va a estar a lo largo de estos meses hasta el próximo año. Queremos agradecer, por supuesto, al maestro Alejandro Vega Torres por habernos acompañado y, por supuesto, también a Luis Coronel de Comunicación. Sin embargo, que anda en muchas cosas, se dan el tiempo para venir a platicar con nosotros. Y también queremos agradecer, por supuesto, a Mónica Medina por acompañarnos. Está fuera de micrófonos, fuera de cámaras, pero está presente siempre también en toda esta difusión de las actividades que tiene el Museo de Santa Mónica. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos a una pausa? No, pues muchísimas gracias por la invitación y los esperamos a las 6 de la tarde en la conferencia y en la apertura de la exposición, que aunque es pequeña, pero tiene una médula muy sustancial, ¿no? Entonces se los recomiendo. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hacemos un corte ahora sí y ahorita regresamos.